Buenos días a todos, qué gusto saludarles por este medio. Agradecemos a Dios que nos trajo con bien y con mucha bendición este fin de semana que viajamos a dar unas conferencias para matrimonios que nos permitió dar en la Sierra Norte de Puebla. Gracias a Dios de verdad por su fidelidad. Hermanos, esta mañana estaremos meditando en una porción del libro de Romanos, capítulo 8, de los versículos 31 al 39. Y en particular es una porción que me encanta explicar, me encanta conocer, y en el momento en que la pude entender me di cuenta de la gran gracia que Dios ha tenido para con nosotros. El título de este devocional lo hemos llamado Himno de Seguridad y Alabanza por lo que Dios ha hecho. Esta mañana yo quiero que tú tengas una convicción plena de lo que dice la Biblia acerca de toda la salvación tan grande que obró Dios en tu vida. Aquí en esta porción Dios nos mostrará la bendición que sus hijos gozamos al estar seguros en sus manos, y que esto nos motiva a vivir más y más a su manera y en su voluntad y en su santidad. Es asombroso darse cuenta de que el plan divino de la salvación es un programa que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y se llevará a cabo en forma perfecta. Ayer vimos con nuestro hermano Jonathan Tapia la forma que Dios nos bendice llevando a cabo 5 procesos para nuestra salvación y redención. Y Pablo aquí ante eso hace una pregunta. Así que, hermanos, dice el versículo 31. Vamos a ir directamente, por favor. Vea la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa? Primeramente, a que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Segundo, que Dios nos predestinó para salvación. Tercero, que nos llamó a través del Evangelio. Cuarto, hermanos, que nos justifica, presentándonos justos delante del Padre por la obra redentora de Cristo. Y 5, aunque es un acto que lo da por hecho, pero todavía no se lleva a cabo, que nos glorifica dándolo por hecho, aunque esto está por llevarse a cabo en la venida de Cristo. Pero dice la frase, ¿qué pues diremos a esto? Es decir, como respuesta a lo dicho, ¿qué conclusión podemos sacar? Vea la frase que me encanta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta frase tiene una fuerza, mira, hasta escalofríos me dieron. Tiene una fuerza positiva. Puesto que Dios es por nosotros, ningún adversario, escúcheme, es lo suficiente poderoso para derrotarnos. No hay nada. Dios está con nosotros. Versículo 32, por favor. Mire, esta parte me encanta. Como si esto no te bastara, todavía Dios te añade esto para que pienses. Versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Esta frase, el que no escatimó a su propio Hijo, esta frase es enfática, hermanos. Aquel que no la pensó 2 veces para entregar a su propio Hijo, puesto que Dios ha hecho lo más grande en beneficio nuestro, es decir, la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. De la misma manera hará también lo menor, dice, o sea, darnos como regalo de su gracia todas las demás cosas. Y también esta frase la vamos a definir, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta frase indica contraste enfático, sino es una conjunción adversativa fuerte aquí, hermanos. La forma verbal entregó significa entregar, abandonar. Y recuerden que cuando Dios voltea el rostro del Señor, precisamente, es cuando Dios no puede ver el pecado que era descargado en la santidad del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es algo fuerte. Pero toda esa maldad estaba siendo contenida en nosotros.
Si hubiera sido en la humanidad de Cristo, no lo hubiera soportado. Por eso era necesaria la divinidad del Señor. Dios llevó todos nuestros pecados. Dios el Padre descargó sobre el Hijo el peso de la condenación merecida de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que ser tan agradecidos por todo lo que Él hizo. Hay algo que me llama la atención. Le hicieron una entrevista al hombre que hizo, el actor que llevó la película La Pasión de Cristo. Y dice que por un momento ahí en la escena, él sentía que en verdad se moría. Porque dice que él humanamente, no podía soportar todos los pecados del mundo. Y que nadie los pudo soportar más que Jesucristo en la parte poderosa y divina. Así que gracias a Dios por ello. Versículo 33, por favor. Mire, aquí viene una serie de preguntas que tú y yo tenemos que estar convencidos de lo que dice la Biblia. Y precisamente, hermanos, porque no hay nada que después de la obra de Cristo, nada que nos pueda acusar, condenar, juzgar, porque Dios lo hizo todo. Viene la pregunta, ¿quién acusará? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, nos presenta justos. La palabra ¿quién acusará a los escogidos? ¿O quién hará algún cargo legal contra personas tales como los escogidos de Dios? La respuesta a esa pregunta queda contestada de manera tajante y definitiva de esta manera. Dios es el que justifica, es decir, quien es el único que podrá acusar por ser juez eterno, es el mismo que ha declarado justos a sus elegidos. ¿No cree usted que es un motivo de darle gracias a Dios y levantarse cada día glorificando su nombre? Por lo tanto, hermanos, la respuesta a la pregunta es que no hay nadie capaz de hacer prevalecer cargos legales contra quienes Dios ha elegido. Y en este caso somos nosotros. Así que sigamos enriqueciéndonos de estas grandes verdades. Versículo 34, por favor. Viene otra pregunta. Y yo creo que constantemente a veces tenemos esa lucha y nos estamos preguntando tantas cosas, nos sentimos a veces reprobados, nos sentimos mal con nosotros mismos, pero tenemos que vernos en el espejo de la Biblia y lo que Dios dice. Versículo 34. Dice, ¿quién es quien condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros día y noche. ¿Quién es el que condenará? Fíjese qué interesante. O mejor sería, ¿quién es el que condena? La respuesta a esa pregunta también es categórica. Pablo dice algo así, el único que podía hacerlo es Cristo Jesús, el que murió, pero mucho más que eso, el que resucitó y quien está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. En este versículo el apóstol presenta la obra de Cristo, es decir, su muerte y resurrección, dándole importancia vital a la resurrección, hermanos, puesto que esta hace posible el ministerio sumo sacerdotal del Señor, quien constantemente intercede por nosotros delante del Padre. Y sabe, es interesante la forma en que intercede el Señor, diciendo yo pagué por él. Caso cerrado en nuestra vida, en nuestro caso sería. Versículo 35, por favor. Otra pregunta dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A veces cualquier situación nos hace sentir que estamos separados del amor de Dios, pero no es así. Tú tienes que ver esto, tienes que analizar a la luz de la Biblia. Estas preguntas que Pablo hacía vienen con una conclusión contundente e enfática de que no hay nada que te pueda separar. Ahora, viene la serie de preguntas con tantas cosas que podemos pasar. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Primera, tribulación,
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Esas cosas creen que ustedes que nos puedan separar? Déjeme decirle algo. Dice esta frase, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí el pronombre interrogativo ¿quién? Sería mejor traducido ¿qué? ¿Qué nos puede separar? Este pronombre en el idioma del Nuevo Testamento es o masculino, femenino, y se relaciona con los vocablos tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Y se compara esta lista con la que aparece ahí en 2 Corintios 11, 23, 28, donde Pablo habla de muchas pruebas que él pasó, que puede deducirse de que Pablo habla de su propia experiencia cuando dice que ninguna de esas cosas podría separarle del amor de Cristo. Obsérvese que tribulación no se refiere a las dificultades, escúcheme, comunes de la vida diaria, no, sino más bien a los sufrimientos que resulta del testimonio de un cristiano cuando queremos vivir en armonía con Dios y agradando a Dios. Pablo jamás nos engañó. Fíjese que nos dice precisamente ahí en 2 Timoteo 3:12, y todo aquel que quiere vivir piadosamente en el Señor, una vida recta, íntegra, una vida a la luz de la Biblia, recibirá persecución. Y es verdad, pero vale la pena, porque de todas esas cosas Dios te libra. Las tribulaciones que Pablo tenía, que él experimentó, tenían que ver directamente con el hecho de su identificación pública con Cristo, angustia o tortura y encarcelamiento, como lo vivió el apóstol Pablo. Los dos vocablos aquí, tribulación y angustia, pertenecen a la misma categoría. Recuérdese las palabras de Romanos 8:18, donde el apóstol afirma, hermanos, fíjese, y esto nos da esperanza también. Dice que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos pasando hoy en día, no son indignas, dice, de compararse con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios, en los creyentes. Por eso tú y yo estamos seguros en la mano de Dios. Esta pandemia ante Dios es una transición, pero tiene seguridad. Sí me ha dado tristeza despedir a mucha gente en funerales que he estado presente en este tiempo, pero sabe, también me da una convicción plena de que el Señor viene pronto y estaremos en su presencia en un abrir y cerrar de ojos. Y gracias a Dios por ello, porque Dios está preparando un mejor lugar. Yo recuerdo hace muchos años que invité a un conferencista, Rosalío Contreras, y él decía algo que yo no había meditado. Y decía, dele gracias a Dios que día con día está muriendo. O sea, ¿cómo? Decía, sí, porque este cuerpo se va a renovar en la presencia de Dios. Esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad, y esto corruptible se tiene que vestir de incorruptible. Y es una realidad. Día con día estamos muriendo poco a poco. Nuestras células, nuestro cuerpo se va desgastando. Pero decía Pablo que mientras este cuerpo, este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Y gracias a Dios por ello. Versículo 36, por favor. Como está escrito, dijo Pablo, una realidad de lo que vivimos y tenemos que pasar como cristianos. Por causa de ti, Señor, del Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Como está escrito. Esta fórmula es utilizada por los escritores del Nuevo Testamento para destacar la autoridad permanente de las Sagradas Escrituras. La forma verbal está escrito, es el tiempo perfecto, destaca una acción completa con resultados permanentes, es decir, como está escrito, y permanece inalterable así. Somos muertos. Aquí es el presente indicativo de voz pasiva, que significa matar o hacer morir. Este vocablo implica violencia en acción y podría traducirse: estamos siendo llevados a la muerte por la causa de Cristo. Tal vez un presente durativo utilizado para escribir algo que estaba en proceso. La expresión por causa de ti es enfática, puesto que aparece al principio de la oración. Todo el tiempo, dice. Literalmente
todo el día, no cada día, sino más bien a lo largo de todo el día, uno tras otro. Así es la vida de muchos cristianos. Muchos estamos en la gloria. No estamos en persecución como en otros lugares donde han asesinado misioneros, pastores, cristianos por la causa de Cristo. Pero han pasado a un mejor lugar. Dice que somos contados. Espíritu
santo. Ahora, la obra de Cristo ha hecho posible que quienes confían en Él tengan la esperanza gloriosa y segura de una absoluta liberación del pecado y sus consecuencias. También la creación material será beneficiada por la obra de Cristo, puesto que a ella le aguardará la liberación de la esclavitud a la que está sometida a causa del pecado. Ahora, en los versículos del 28 al 30, Pablo explica el significado de la elección divina. Esto es por elección, hermano. Hay gente que le causa conflicto la palabra predestinación. Simplemente Dios nos escogió para salvación. ¿Y sabe qué? Yo no voy a pelear con Dios por ello. Al contrario, le agradezco porque me haya escogido. Gracias, Dios, por ello. En dicho pasaje declara aquí, de los 28 al 30, que la elección tiene lugar en la eternidad pasada. Escúcheme. Que es según el propósito decreto eterno de Dios, que tiene que ver con personas y no con acciones personales. Nada tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la elección de Dios, que se proyecta en la eternidad futura, pero que dentro de la esfera del tiempo, Dios llama y declara justos a quienes han de formar parte de su familia. Mire, todo eso es motivo de gratitud a Dios, porque es un acto de su gracia a través de Cristo. Una vez que el creyente ha sido unido a Cristo, no hay nada que pueda separarlo de Él. Y en los versículos últimos, del 31 al 39, el apóstol expone algunos de los resultados de la elección. Dios, quien ha declarado justos a sus elegidos, no condenará a quienes ha hecho objetos de su amor. Gracias a Dios por ello. Tampoco habrá condenación para aquellos por quienes Cristo murió. Y finalmente Pablo declara que no hay cosa alguna que pueda separar al creyente del amor de Cristo. Hermanos, la seguridad de la salvación está garantizada por el hecho de que nada ni nadie puede separar al creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y podemos vivir con eso, plenamente convencidos. No hay amor de Dios en el infierno. Por lo tanto, ningún creyente puede perder su salvación e ir a la condenación eterna, porque allí estaría separado del amor de Dios. Pero en el presente estamos unidos en el amor de Dios y vamos a su eternidad. Romanos 8 comienza con la enfática declaración de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y termina con otra proclamación no menos enfática: nada ni nadie puede separar al creyente del amor de Dios. Así que, ¿qué le parece? Le invito a agradecer a Dios por ese infinito amor sin igual sobre nuestras vidas, y que usted viva convencido. Lo que dijo Pablo: estoy convencido, estoy seguro que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que le invito a orar, le invito a agradecer, pero también le invito a vivir en la plenitud que Dios nos llama. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de haber sido escogidos desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, gracias te damos por toda la obra perfecta que hiciste en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nada nos puede separar. Formulando tantas preguntas y respondiendo a ellas, el apóstol Pablo lo dijo con convencimiento: no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y lo creemos, lo vivimos y lo anhelamos, Señor. Ayúdanos a entender en nuestro corazón, en nuestra mente, que no hay nada que nos pueda separar de esa relación. Y que nos ayudes a vivir en santidad delante de tu presencia, a buscarte más y más, Señor, puesto que tú eres justo, fiel y amoroso. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos conocido, Señor. Gracias por habernos predestinado, llamado, justificado y glorificado en tu santo nombre. Gracias, Dios, por ello. Yo te pido que cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia viva convencido de lo que tú eres, de lo que harás y del que también, Señor, pronto vendrás por tu pueblo. Te bendecimos, Dios, y te agradecemos tanto todo esto, porque eres bueno, eres justo y fiel. Ayúdanos en nuestra mente, en nuestro corazón, que esto quede plasmado y seamos convencidos de que somos tus hijos. Bendito seas
y te agradezco todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias de verdad por este tiempo tan especial que podemos pasar meditando la palabra de Dios. Te invitamos este domingo a conectarte y a escuchar la nueva serie Decide decirle adiós al afán y a la ansiedad. Pide el link los domingos a las 11:30 de la mañana, pero también puedes conectarte con nosotros de 10 a 11 a un tiempo de oración los domingos. Como Iglesia MAD, somos una iglesia que oramos, buscamos la presencia de Dios. Ayer tuvimos un tiempo muy especial, muchas personas se conectaron, gracias a Dios. La iglesia está despertando a orar a su Padre. La iglesia está despertando a buscar la presencia de Dios. Y eso es precisamente buscar día con día su comunión, no condicionada, sino orar los unos por los otros, interceder y ver la obra milagrosa de Dios sobre nuestras vidas. Así que gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana con un devocional más del libro de Romanos y sigamos aprendiendo. Dios te bendiga grandemente, disfruta tu día y disfrútalo con convicción de que nada te puede separar del amor de Dios. Bendiciones.